3, 2, 1. Empezamos. Bien, buenas noches a todos. Gracias por su participación. El día de hoy vamos a ver la norma internacional número 16, denominada propiedades de inversión. En realidad es una NIC bastante sencilla. Depende desde qué punto de vista lo queramos ver. Y para esto, vamos a ir a la literatura, ¿sí? Vamos a recoger la literatura de las NIC XP que están en el MEF. Ya. Ahora vamos a ver. Me permiten un minuto. Y vamos. Ya está. Miren, solamente he puesto NIC XP del MEF. Me he ido a la NIC XP 16, propiedades de inversión. Y bueno, ahí está toda la literatura correspondiente a la NIC XP, que en realidad son 40 páginas. No es mucho, no es muy engorrosa la literatura tampoco. Eh, y vamos a empezar relacionando esto justamente esta NIC XP con una casuística, con una casuística real, ¿ya? Bien, pero antes de ello, antes de empezar con el contexto de las NIC SP, siempre les hago la precisión que si estamos elaborando NIC SP, o perdón, si estamos estudiando las NIC SP, lo que hacemos principalmente antes de hacer o estudiar normas internacionales, lo que pretendemos es tener claro cuál es nuestro modelo contable, el modelo contable que finalmente estamos diseñando, ¿no? Yo les había hablado ya en videos anteriores que la financiera y económica, un modelo contable básicamente es como un plano contable, es como los ingenieros, antes de construir algo, lo primero que hacen es, ustedes quieran producir información económica extraída de los hechos económicos que realiza una entidad pública, lo primero que tienen que hacer es su modelo, establecer un modelo o plano contable. Ahora, para diseñar ese modelo o plano contable necesariamente requieren de, de un procedimiento, ¿no? De una serie de lineamientos a seguir, de unos pasos a seguir para poder ustedes diseñar ese modelo contable. Esos pasos a seguir son denominados políticas contables, ¿ya? Las políticas contables no es más que una serie de procedimientos que son estos que ven en pantalla: reconocimiento, medición, presentación y revelación, y que son necesarios para que ustedes puedan construir una política contable. Entonces, estas políticas contables, la suma de varias políticas contables, finalmente dan cuerpo o forma al modelo contable que ustedes quieren construir. Ahora, ustedes dirán, pero ¿por qué les hablo de políticas contables? Porque justamente cuando hablamos de normas internacionales de contabilidad, estas normas internacionales son políticas contables. Es decir, son procedimientos que ustedes tienen que seguir para poder registrar o capturar algún hecho económico realizado por una entidad pública. La suma de esas políticas contables que reflejan distintos hechos económicos finalmente dan cuerpo al modelo contable. Cada una de esas políticas contables representa una norma internacional en particular, ¿no? Si ustedes cogen la NIC SP 12, por ejemplo, es una política contable, pero aterrizada a los hechos económicos relacionados con los inventarios, ¿no? Cualquier transformación económica que se produzca al momento de interactuar con el concepto de inventarios, en automático, ahí va a intervenir la NIC SP12 o la política contable de inventarios. Miguel, por ejemplo, nos comenta, cada NIC requiere una política contable. En realidad, cada NIC representa o es una política contable, pero es una política contable general. Y justo para aterrizar esta idea, justamente les hacía una pequeña gráfica en realidad, ¿no? Yo les hablo de modelos contables, ¿no? Les hablo de NIC CCP y les hablo de política contable, ¿ya? Imaginemos que el modelo contable, o sea, les hablo, es una ley. La NIC CCP es un reglamento y la política contable es una directiva. Por ejemplo, ¿ya? Por ejemplo, esta directiva de viáticos. Ustedes tienen una directiva interna de viáticos, ¿no? Pero esta directiva interna de viáticos obedece a una norma madre general de viáticos, ¿no? O ustedes tienen una directiva de caja chica. Ya, esa directiva de caja chica obedece a una norma madre que es la directiva de tesorería.
¿No es así? En base a la directiva de tesorería, ustedes hacen la directiva de caja chica. En base a una ley, ustedes hacen un reglamento. Y en base al reglamento, ustedes hacen una directiva interna. ¿Ya? Entonces, ya, pensemos que el reglamento viene a ser, o la directiva general, vienen a ser las NICS-CP. Y las políticas contables vienen a ser una especie de directiva mucho más personalizada para atender los requerimientos de cada entidad pública. Pero finalmente la NIC-SP viene a ser una política contable, pero general, de manera general. Si ustedes van a la literatura de las NIC-SP, los conceptos están demasiado generales, ¿no? No habla de hechos económicos, eh, personalizados, ¿no? De determinada unidad ejecutora o de determinada entidad pública o de determinado sector, educación, vivienda, eh, Ministerio de Transportes. No lo dice, ¿no? Solamente habla de manera general. Entonces, en base a esas políticas contables generales, ustedes tienen que hacer políticas contables ya personalizadas a la necesidad de información de su entidad. Y esas políticas contables eh, personalizadas justamente se llaman como tal, ¿no? Políticas contables. O sea, son NICS-SP, pero personalizadas. Esas son las políticas contables. Entonces, eh, la mayor cantidad de políticas contables que ustedes elaboren en base a las NICS-SP, la suma de todo ese cuerpo literal contable finalmente va a ser su modelo contable a seguir, ¿ya? Ese modelo contable. Pero para que ustedes hagan ese conjunto de políticas contables de cada hecho económico, primeramente van a tener que tener intervención de las distintas áreas usuarias que justamente o que principalmente producen esa información. Por ejemplo, miren, por ejemplo, la NIG SP12, ¿no? Que habla de inventarios. Te dan líneas, parámetros generales, lineamientos generales, para que ustedes registren un inventario desde el momento que ustedes lo adquieren, ¿no? Cómo registrarlo cuando lo adquieren, cuándo registrarlo cuando lo consumen, cómo registrarlo cuando se deteriora, cómo registrarlo cuando lo venden. ¿Me entiendes? En sus diversas transformaciones que sufre este inventario desde el momento que lo compras, ¿no? Hasta que lo consumes o lo vendes o lo dejas en almacén y se deteriora o tal vez se reevalúe, entre comillas, sufre una serie de transformaciones económicas. En cada transformación económica, ustedes tienen que hacer una política contable para cada una de esas transformaciones económicas. Y claro, evidentemente, todas las transformaciones económicas de este inventario, que sufre este inventario, están de alguna manera reflejadas en la NIC SP, en la NIC SP12. ¿Ya? Entonces, es eso, ¿no? La NIC-SP son políticas generales y políticas contables generales. Y si quieren políticas contables más específicas, más aterrizadas a su entidad, ese toma el nombre de política contable, ¿no? Pensemos que la NIC-SP es un reglamento y la política contable viene a ser algo más personalizado, una directiva. Pero finalmente, ya sea la NIC-SP o la política contable que ustedes elaboren, estas se tienen que diseñar sobre el principio de vengado. ¿Por qué? Porque como lo que buscamos principalmente es registrar contablemente todo tipo de transformaciones económicas, caso alimentario, desde que se compra, se consume, se vende, se deteriora, se revalúa, etcétera, etcétera. Entonces, cada una de esas transformaciones se tienen que registrar en el momento en que éstas ocurren. Y justamente el principio de vengado busca eso, ¿no? Registrar las operaciones en que éstas ocurren, sin importar que éstas hayan sido cobradas o pagadas. ¿Sí? ¿Se entiende hasta el momento este concepto? La, la importancia, ¿no? De armar tu modelo contable, tomando en consideración como política general las NICs y en base a eso hacer una política contable personalizada a las necesidades de tu entidad, cuya política contable lo que va a hacer finalmente es contabilizar cada transformación económica que ustedes realicen. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Y evidentemente bajo estos parámetros, ¿no? Reconocimiento, medición, presentación, revelación, en este orden de ideas. ¿Sí? Y por eso es que vamos a ver, lo que vamos a ver hoy día es propiedades de inversión. Lo único que estoy agarrando es un hecho económico llamado propiedades de inversión, ya no inventarios, sino propiedades de inversión, y voy a utilizar una política contable para cada transformación que justamente sufra mi propiedad de inversión, desde el momento en que lo adquiera hasta el momento en que lo consuma, ¿no? O tal vez se deteriora, otra vez se revalúe. Entonces, en cada proceso de transformación que ésta sufra a través del tiempo, va a tener
que asignársele una política contable. Claro, tomando como referencia la política contable general, que se llama NING-SP 16, propiedades de inversión. ¿Ya? ¿Se entendió hasta esta parte? El precedente más que todo, ¿no? Lo que se busca justamente con el estudio STANIC. ¿Sí? ¿Se entendió? A ver, por favor, quiero saber si están atendiendo. A ver, por el chat, aunque sea, ¿me pueden confirmar? Bien, entonces miren, lo que buscamos principalmente, como les digo, es concentrarse en el modelo contable. Concéntrense en ello. Parte del modelo contable que ustedes van a diseñar justamente es el elaborar una política contable para distintos hechos económicos. Lo que vamos a ver en esta clase es elaborar una política contable para el hecho económico llamado propiedad de inversión. ¿Ya? Entonces, veamos cómo funciona esto. Veamos cómo funciona esto. Mire, eh, vayamos a la simple política contable de la NIC SP16. Está acá, NIC SP16, ¿ya? Eh, en lo que busco siempre en cada clase, perdón, en cada NIC SP, no es tanto darle una interpretación literal, ¿no? A este contenido, porque si ustedes hacen eso, probablemente no se lleven mucho de enseñanza con respecto al contenido de cada NIC SP, ¿ya? Si yo leo la norma así, o la literatura, o la política tal como está, y la replico, y encima la replico, probablemente esté trasladando un mal mensaje, ¿no? Al oyente. Miren, observen cómo funciona este tema. Propiedades de inversión, dice. Una entidad que prepare y presente su estado financiero sobre la base de contable de devengo aplicará esta norma. Bueno, este es un cliché que en realidad está en todas las políticas contables. Todos trabajan en base al devengo. Es decir, todas las operaciones, inventarios, propiedades de inversión, propiedad de planta de equipo, intangibles, lo que fuera, siempre se reconocen en el momento en que éstas ocurren, en el momento en que la transformación económica ocurre. Y lo vamos a ver poco a poco, ¿ya? Pero todos trabajan sobre la base de vengado, ¿no? Entonces, miren lo que sucede. Propiedades de inversión. ¿Qué son propiedades de inversión? Son propiedades, terrenos o edificios considerados en su totalidad o parte que se tienen ya por parte del dueño o por parte del arrendatario que haya acordado un arrendamiento financiero para obtener rentas, apreciación del capital o ambas. ¿Ya? Dice, en lugar de para su uso en la producción o suministro de bienes o para fines administrativos o su venta en el curso ordinario de sus operaciones. Como les digo, esta es una lectura, ¿no? Literal, tal como está. Pero en realidad las propiedades de inversión, su propio nombre lo delata, ¿ya? Invierto en propiedades de inversión. Si uno invierte en propiedades, ¿con qué finalidad lo haría? Si ustedes, olvídense un poco de su unidad ejecutora, sino de ustedes, si tienen dinero en este momento y quieren invertir en propiedades, ¿con qué finalidad invertirían ustedes en propiedades? ¿Cuál sería su finalidad? ¿Para qué se compraría un predio, un departamento, no sé, en el centro de Lima o en la ubicación estratégica que ustedes elijan? ¿Con qué finalidad lo harían? Olvídense un poco de esta literatura. La finalidad, asumo, ¿no? Que es el lucro, ¿no es así? Es el lucro, obtener un rendimiento financiero de esa inversión, ¿ya? Entonces, los leo, por ejemplo, los leo ahorita. ¿Para qué ustedes comprarían una propiedad? ¿Para vivir? ¿Para venderlo? ¿O por alquilarlo? Principalmente. Los leo, los leo por el chat. Porque desde esa percepción, desde esa respuesta, parte justamente la percepción que ustedes tienen con respecto a un inmueble, ¿no? A un rubro de propiedad, planta, equipo o una propiedad de inversión. ¿Por qué ustedes adquirirían un bien inmueble? ¿Con qué finalidad? ¿Vivir en él? ¿Venderlo o alquilarlo? ¿Qué les sería más cómodo para ustedes teniendo un... Juan nos comenta, ¿no? Para que me genere renta. Ya. Juan, en este caso, ¿cómo te generaría renta? ¿Cómo quisieras que te genere renta? ¿Vendiéndolo o alquilándolo? En este caso. O Judith nos dice alquilándolo, por ejemplo. A ver, los leo, muchachos, somos 5 participantes en total. Juan dice alquiler, ¿no? Juan dice alquiler. Perfecto. Ok. Cada quien con su gusto, ¿no? Yo, por ejemplo, soy del hecho de comprar y vender propiedades. Normalmente no los alquilo. Se demora mucho en obtener rentas. Obtengo rentas de 5 al 6% de rentabilidad al año.
prefiero venderlas y gano una rentabilidad del 20-25% al año, ¿no? O cada 3 meses. Bueno, depende cómo me salga la venta. Pero bueno, ustedes han dicho alquilándolo. En este caso, las propiedades de inversión, cuando ustedes adquieren una propiedad en el sector público, normalmente lo utilizan para utilizarlo, ¿no? Esta propiedad que ustedes adquieren sirve ya sea para fines, acá lo dicen, ¿no? Para la producción de bienes o servicios o para fines administrativos. Ustedes, los inmuebles donde están laborando actualmente sus entidades, sirven para que ustedes realicen sus labores administrativas. Y esas labores administrativas que ustedes realizan, directa o indirectamente, va a generar ingresos o recursos directamente recaudados a su entidad, ¿no? O también de repente hay entidades públicas que producen bienes o producen servicios. Esa producción de bienes o servicios finalmente lo venden y esa venta de bienes o servicios genera ingresos de dinero a su entidad, genera rentabilidad, ¿me entienden? Pero esos bienes no son calificados como propiedad de inversión, sino son calificados como propiedad, planta y equipo. Por eso dice acá dice lo siguiente, propiedad de inversión son todos aquellos bienes que sirven para obtener rentas, apreciación de capital o ambas, salvo, dice, en lugar de para usarlos en la producción de bienes o servicios o para su venta en el curso ordinario de las operaciones. Es decir, si ustedes compran propiedades para venderlo, como es mi caso, se llamaría existencias, mercadería. Compro algo para venderlo y obtener una ganancia, es mercadería. Pero si compro algo para usarlo en la producción de bienes o servicios o para fines administrativos, sería propiedad, planta y equipo, ¿no? De acuerdo al destino que ustedes le den a ese bien inmueble que han adquirido, pues la terminología cambia. En este caso, si ustedes compran un bien para obtener renta o una apreciación del capital, ¿sí? Se llamaría propiedad de inversión. Entonces, esto me obliga a que yo les lleve al siguiente ejemplo. Miren, al siguiente ejemplo. Yo tengo una entidad, en una entidad, Sunedu tiene un auditorio, ¿ya? Tiene un auditorio. Este auditorio lo alquilamos. De repente alguien quiere hacer un curso de capacitación, ¿no? 3 veces a la semana, por 6 días, ¿ya? 3 veces a la semana, y le cobramos 1.500 soles la hora. Este auditorio tiene una capacidad para 500 personas. Le cobramos 1.500 soles la hora, el señor lo decide alquilar por 20 horas, ¿ya? Va a dar capacitación 3 horas al día por 7 días en total, ¿ya? La cosa es que le cobramos 1.000 soles, 1.500 soles, perdón, por hora de alquiler. Entonces, cada vez que él viene, ¿no? Quiere dar un curso de capacitación, nos paga los 1.500 soles por hora, le cedemos el auditorio y ya, pues hace su publicidad e invita al público en general a que escuchen su capacitación en el auditorio con capacidad para 500 personas. Entonces, mi pregunta es la siguiente, porque casi varias entidades tienen auditorio, ¿ya? Tienen auditorio que lo alquilan, ¿no? A terceros para que hagan sus capacitaciones, exposiciones, lo que fuera. Mi pregunta es la siguiente. Ese auditorio que tienen sus entidades públicas, ¿qué cosa es? ¿Propiedad de inversión o es propiedad, planta y equipo? Es un inmueble que me está generando ingresos, ¿ya? Me está generando ingresos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo alquilo, ¿no? Por horas. Cada vez que alguien quiere alquilarlo para su capacitación, lo alquilo por horas. Y acá dicen que propiedades de inversión es un inmueble para obtener rentas. Mi pregunta es, ¿el auditorio es una propiedad de inversión? ¿El auditorio que ustedes alquilan a terceros es una propiedad de inversión? ¿O es propiedad, planta, equipo? Judith nos dice que sí. Juan nos dice que sí. Miguel nos dice que sí. Yo también hace 2 meses decía que sí, ¿ya? Pero hay un pequeño detalle. Y sobre esto, en realidad ya radica todo el concepto, toda la literatura que van a ver acá en la NIG SP16. La propiedad de inversión, sí, efectivamente, inviertes en propiedades para generarte rentas a futuro, ¿ya? Pero hay un pequeño detalle, hay colegas, hay un pequeño detalle. La idea es que genere rentas, pero sin tu intervención.
Porque, por ejemplo, ustedes tienen inmuebles en su entidad, ¿sí o no? Ustedes están en una entidad, van a laborar en un inmueble. En ese inmueble ustedes hacen labores administrativas. Si bien es cierto, ustedes como personal perenne en ese inmueble no generan rentas directamente, pero lo hacen indirectamente, ¿sí o no? Hacen labores administrativas que forman parte del engranaje de un bien o servicio que están prestando ustedes a la población y finalmente alguien de su entidad tiene que facturar ese bien o servicio y por eso obtienen un ingreso o una ganancia de dinero que es catalogado como recursos directamente recaudados. Entonces, ese bien inmueble donde ustedes hacen labores administrativas que finalmente coayudan a que se genere ingresos o ingresos por una venta de un bien o servicio, ese inmueble que ustedes tienen no es propiedad de inversión, ¿sí o no? Que yo tenga entendido, es una propiedad planta equipo. Propiedad planta equipo es todo aquel bien inmueble que se utiliza para producir un bien o servicio. Y ese bien o servicio que ustedes producen genera renta, les genera recursos directamente recaudados. Y no por eso es considerado una propiedad de inversión, ¿ya? Ahora, claro, Juan nos dice solo el auditorio, ¿no? Sí, pero el inmueble donde usted se encuentra, sí también genera rentas, genera ingresos, recursos directamente recaudados. Todas las entidades, ¿ah? Las UGELes, por ejemplo, los colegios, ¿generan rentas o no generan rentas? A ver, cuando ustedes, no sé, dan certificados de estudios, ¿no? En las UGELes, en los colegios, venden certificados de estudios, ¿no? Para emitir un certificado de estudios, no sé, tiene que haber una persona que esté dentro de la institución, sentada ahí, tipeando en su computadora, generando un certificado, dándoselo a la otra persona lo sella, y la otra persona se le da a la persona de mesa de parte, y la de mesa de parte se lo da al usuario, y el usuario nos paga 10 soles por ese certificado de estudios, y genera un ingreso de dinero a caja. O sea, nosotros constantemente en nuestros inmuebles donde estamos estacionados generan bienes o producen bienes o servicios, pero esos bienes o servicios se generan en un inmueble llamado propiedad planta equipo, porque es parte de la naturaleza de la propiedad planta equipo, ¿ya? Entonces, Miguel Chiclayo nos dice, ¿cuándo será propiedad de inversión? Exacto, ¿cuándo será? Va a ser propiedad de inversión cuando ustedes no tengan intervención en la generación de esa renta, de ese ingreso. En este momento, cuando ustedes están en su inmueble, producen bienes o servicios, esa producción de bienes o servicios al venderlos les va a generar ingresos o rentas. Pero el problema es que ustedes están interviniendo en el proceso de generación de esos flujos de dinero futuros como resultado de la producción de bienes o servicios que están dando. ¿Ya? El chiste es que ustedes no intervengan en ese proceso y generen rentas. Por ejemplo, ustedes se compran un departamento, ¿no es así? Un departamento. O se compran ahorita un hostal de 4 pisos, ¿ya? De 4 pisos. Y lo alquilan, pues, ¿no? Las parejas ahí, los alquilan todos los días. Pero ustedes van, ¿sí o no? Le apuntan su DNI, por favor. Sí, adelante, pase. Cualquier cosita yo voy y a su cuarto y le llevo, ¿no? Quiere su agüita, quiere su gaseosita, de repente quiere alguna comidita, no se preocupe, yo le llevo. ¿Ya? Ese inmueble no es propiedad de inversión, por más que no esté generando rentas, es propiedad de planta y equipo. ¿Por qué? Porque yo estoy interviniendo en la generación de, de esa renta, de esas ganancias que genera ese hostal. Pero si yo hubiera agarrado ese hostal y si lo hubiera dado, si lo hubiera alquilado mediante un arrendamiento operativo a otra persona, y le habría cobrado un alquiler mensual a esa persona, al margen de que esa persona le vaya bien o le vaya mal en haciendo uso de ese hotel, él me daba mensualmente, me pagaba como alquiler una cierta cantidad de dinero. No sé si a él le iba bien o mal con ese hotel que le he alquilado. La cosa es que él me tiene que pagar mi renta todos los meses. Pero el punto es, cuando yo se lo doy, ya se está acabando el tiempo, cuando yo le doy ese inmueble a esa persona, ¿quién está trabajando el inmueble? Yo no lo estoy trabajando, ¿sí o no? Yo se lo he dado a él al alquiler. Él ya verá de qué manera le saca el jugo a ese inmueble que le estoy alquilando. Lo cierto es que yo voy a recibir mensualmente mis ingresos, mis rentas. ¿Me entienden? Entonces, cuando yo recibo rentas, pero yo no tengo participación, no soy inversor activo en la generación de esas rentas, ahí recién es calificado como una propiedad de inversión. Yo no tengo por qué participar. En este caso,
Si intervengo en la generación, si produzco bienes o servicios que después se van a vender, ya estoy participando, pues, ¿no? Soy un inversor activo, se le llama. Tengo que ser un inversor pasivo. No tengo que hacer nada, simplemente tengo que estar sentado. Ya te alquilé mi inmueble, ya tú verás cómo me pagas mensualmente. ¿Me entienden? Yo no hago nada. Esa propiedad que alquilo es denominada propiedad de inversión, siempre y cuando tú seas un inversor pasivo. ¿Se entiende? ¿Se entiende ese contexto? Sí, a ver, los leo, damas y caballeros. Entonces, nuevamente, replicando la pregunta, cuando yo alquilo mi auditorio, ¿soy un inversor activo o soy un inversor pasivo? O es que cuando yo tengo mi auditorio, le digo, sí, ¿sabes qué? En el tercer piso está, perdón, en el sótano está mi auditorio. Haz lo que quieras, ¿no? Alquílalo, tú ve. No es que le deje las riendas sueltas del uso de mi auditorio a la persona que le estoy alquilando, ¿no es así? Yo le indico dónde es la entrada, le digo cómo tienen que ubicarse, le ayudo en la entrada del personal, ubico el personal, le digo cuáles son las zonas de salida de seguridad, limpio los baños, limpio las paredes, dejo limpio el auditorio, ¿no? O sea, intervengo en la generación del ingreso. No, no es que estoy ahí sentado como un inversor pasivo, ¿no? Esperando que el auditorio solito me dé ingresos. O sea, no le transmito todo el control de este bien a la otra persona, intervengo en esa generación de ingresos. Por lo tanto, soy un inversor activo, ¿me entienden? Al momento de alquilar mi auditorio, ¿ya? Y por lo tanto, es una propiedad de inversión, ¿no? Es una propiedad de planta equipo. Inversor activo, propiedad de planta equipo. Inversor pasivo, ahí sí sería una propiedad de inversión. Ahora, miren, en este caso, si ustedes se compraron una propiedad y lo alquilan a alguien y ese alguien te va a pagar una renta fija, evidentemente ese departamento que le estás alquilando constituye una propiedad de inversión. Tú no estás haciendo nada y él mensualmente te está pagando una renta. Ya, eso es propiedad de inversión. Mi pregunta es, por el mismo uso que le dan a ese bien llamado propiedad de inversión que te genera renta todos los meses, ¿ya? Y la gente está dispuesta a pagar el alquiler que tú le estás cobrando, porque seguramente esa propiedad está en una buena ubicación, en una buena zona, y la gente te paga una renta mensual por ese alquiler. Mi pregunta es, si ese inmueble te costó, supongamos, $100,000, ¿ustedes creen que ese inmueble al año siguiente va a estar $100,000? ¿Va a subir o va a bajar? ¿O va a seguir con el costo histórico de 100,000? ¿Sube o baja? En cuanto a reconocimiento, ya sabemos que es una propiedad de inversión. Ya, ahora hablemos del costo. Ya no hablemos de reconocimiento, sino del costo. ¿Qué pasa con su costo? Judith me dice que sube. Sube, ¿por qué? Porque depende del uso que le des, ¿no? Si, eso no, si ese inmueble no fuera propiedad de inversión y fuera propiedad planta equipo, ¿subiría, Judith? Juan, ¿subiría? Si ese inmueble no lo alquilaran y lo utilizaran como propiedad planta equipo, no subiría, ¿no es así? Claro, no subiría, pues. Pero si lo alquilan, de acuerdo a o sea, ¿qué hace que el inmueble suba de precio? ¿Nosotros le subimos de precio o es la demanda mismo del mercado por alquilar ese bien inmueble que hace que suba de precio? La demanda misma, ¿me entienden? La demanda misma. Entonces, cuando ustedes tienen una propiedad de planta de equipo, ¿por qué lo deprecian? Lo deprecian por el uso, ¿no? El potencial de ese bien se va consumiendo por el uso, por eso que lo deprecian. Pero en el caso de una propiedad de inversión, ¿por qué se consume su potencial? ¿Por qué se consumiría su potencial? ¿O por qué aumentaría su potencial de esa propiedad de inversión? ¿Por nosotros? ¿Porque nosotros lo usamos? ¿O por la demanda del público? ¿Quién le da el valor a ese bien? ¿El público o nosotros? Necesariamente el público, ¿no? Necesariamente la demanda. Entonces, para las propiedades de inversión ya no aplicaría el concepto de depreciación. No se deprecian, porque la depreciación es el consumo del potencial que trae consigo un bien inmueble producto de el uso que le das. Pero en el caso de una propiedad de inversión, yo no lo uso. Y el valor que tenga, si hoy día tiene 100 y mañana o el próximo año tiene 120 o 150 o de repente tiene 80 o 70 o 50, o sea, ya sea que el valor sea para más o ya sea para menos, no depende de mí, sino depende mucho de la demanda de los terceros. Ellos son los que le dan apreciación o deterioro a mi bien inmueble llamado propiedad de inversión.
Por lo tanto, su forma de medición no es la misma que una propiedad planta equipo. ¿Por qué? Porque depende mucho para qué vas a utilizar ese bien inmueble. ¿Sí? Entonces, la propiedad de inversión no se deprecia, o se revalúa o se deteriora el costo histórico inicial. ¿Ya? En cambio, una propiedad planta equipo, por lo mismo que tú lo estás utilizando, sí se deprecia, pues la depreciación es el uso del potencial de servicio que trae consigo la propiedad planta equipo. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Se entiende ese contexto? ¿Sí? Ya. Entonces, si van a ahondar a lo largo de esta literatura, justamente habla de lo que les he comentado, ¿no? De lo que les he comentado, de cómo varía el precio de una propiedad de inversión de acuerdo a la demanda. Y cuando la propiedad de inversión varía de acuerdo a la demanda, de acuerdo al mercado, ya no se registra ese bien, o ya no se, perdón, ya no se registra ese bien a costo histórico, sino se registra a un valor razonable, es decir, a un valor de mercado. ¿Por qué? Porque este valor de la propiedad de inversión se encuentra supeditado a la demanda de ese mercado, ya sea para más o ya sea para menos. No está supeditado a una depreciación, pues, ¿no? El concepto de depreciación no existe en una propiedad de inversión, más sí en una propiedad, planta y equipo. Pero recuerden, para generar rentas de esa propiedad de inversión, ustedes no tienen por qué intervenir. Tienen que ser inversores pasivos. Si quieres, pueden dormirse en su otra casa sin mover ni un dedo. Su propia inversión tiene que estar generándoles renta. Y supongamos que no lo utilicen, ya para acabar, supongamos que no utilicen este bien, no lo estén alquilando. ¿Cómo lo registrarían ese bien? ¿Como propiedad de inversión o como propiedad planta equipo? Si no saben qué uso darle, supongamos que no sepan qué uso darle a esta propiedad que tienen ahí. No lo están alquilando. Mi pregunta es, ¿lo revaluarían o no lo revaluarían con el tiempo, ese bien? Supongamos que hoy día se han comprado un departamento, ¿ya? En el centro de Lima, bien ubicado, pero no se les da la gana alquilarlo, pues lo tienen ahí. Mi pregunta es, ¿ese bien va a aumentar de valor con el tiempo? ¿Sí o no? A pesar que no lo están alquilando. ¿Aumenta o no aumenta? ¿O creen que su costo sigue estático? ¿Ya? Claro, si fuera propiedad planta equipo, se deprecia, ¿no? Pero si no lo utilizarían como propiedad planta equipo ese bien y lo tienen ahí abandonado, así ustedes no quieran, ese bien sufre modificaciones en su costo, ya sea para más o ya sea para menos. Normalmente las propiedades son para más, ¿no? Se revaluó. Por lo tanto, así no lo utilices, ese bien es considerado propiedad de inversión. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, no obtiene una renta, pero sí obtiene una plusvalía, un aumento en su valor. ¿Ya? Por el simple hecho que no sabes para qué lo vas a utilizar. Y eso también lo van a ver. Exacto, Juan Lenga, si está bien ubicado, se reevalúa. Y si está mal ubicado, también se deteriora. Es parte de la medición posterior a valor razonable o a valor de mercado que se le da justamente a las propiedades de inversión. Ya, esa literatura lo van a encontrar en la NISP 16, no como les he contado, pero sobre eso hagan su interpretación económica, no literal, económica a ese rubro de propiedad de inversión. Bien, el tiempo me ganó, les agradezco su participación y estaré tratando de colgar este video en las próximas horas. Gracias a todos y que tengan muy buenas noches.